Hoy en día, la Iglesia de Dios Todopoderoso se expande rápidamente y ya se ha establecido en muchos países. Incluso los extranjeros están empezando a aceptarla. La dirección central no para, ni de día ni de noche. Espero que el grupo operativo se organice cuidadosamente y se coordine para erradicar a este grupo de gente. ¿Qué es esto? ¿Qué hacen? ¿Por qué me detienen? ¿Por qué? Os detenemos a los creyentes en Dios. Lleváoslas. Muévete. Han-Lu, esta es tu oportunidad para ganar puntos. Siempre y cuando nos digas quiénes son tus líderes y dónde está escondido el dinero de tu iglesia, seremos muy amables contigo. Naturalmente, si lo haces bien, es posible que te liberemos. Entre las anotaciones del cuaderno aparecen las cifras del dinero de la iglesia y en él se confirma que tú eres una de sus líderes. ¿Cuánto dinero tiene la iglesia? ¿Dónde está escondido? ¿Quiénes son tus superiores? Dínoslo. Los creyentes en Dios no infringimos la ley, ni cometemos ningún delito. ¿Qué derecho tienen a interrogarme como a una delincuente? Predicamos el Evangelio con el fin de llevar a la gente a Dios para que reciba la verdad, para que pueda deshacerse de pecados y entrar en un hermoso destino. Estas son buenas obras. Los creyentes en Dios no infringimos ninguna ley. ¿Qué quieren que les explique? La Constitución estipula la libertad de creencias. ¿Por qué no actúan de acuerdo a la Constitución? Me preguntan quiénes son mis líderes y cuánto dinero tiene la Iglesia. ¿Con qué finalidad? ¿Eso es legal? Vaya. ¿Quieres echarnos en cara la Constitución? ¿Se redactó para vosotros? ¿Estáis calificados para hablar de ella? Bajo el gobierno del Partido Comunista, el amo es el Partido Comunista. El Partido Comunista es ateo, y lo más opuesto a los que creen en Dios. Vuestra fe en Dios infringe la ley del Partido Comunista. La prohibición del Partido Comunista. Por tanto, él tomará medidas al respecto. En cuanto os capturemos a vosotros, los creyentes en Dios, ajustaremos cuentas y os interrogaremos como nos plazca. Esta es la orden del Comité Central del Partido. En concreto a vosotros, las figuras clave de la Iglesia de Dios Todopoderoso. Debemos castigaros con severidad. Y eso no excluye mataros. Esa es la política del Partido Comunista. La política del Partido Comunista es la verdadera ley. ¿A qué se reduce la Constitución? Es una herramienta al servicio del régimen del Partido Comunista. ¿Lo entiendes ahora? La Constitución es la ley fundamental de un país. Las autoridades de todo el mundo actúan de conformidad con su Constitución para gobernar. El gobierno chino no acata la Constitución, sino que la pisotea abiertamente. Ustedes han dicho que por encima de la Constitución está la ley del Partido Comunista. ¿Cuántos ordenamientos jurídicos tienen ustedes si el gobierno comunista chino tiene otro ordenamiento jurídico a espaldas de la Constitución? ¿No basta esto para demostrar que en el Estado comunista el poder es superior a la ley? La Constitución ideada por el gobierno comunista chino no pretende que los ciudadanos chinos la cumplan, ni siquiera el propio gobierno. Está obligado por la Constitución. ¿Para qué sirve la Constitución a fin de cuentas? ¿Qué sentido tiene? Tras vivir en China durante décadas, ¿aún no lo has averiguado? El Partido Comunista es un partido ateo, revolucionario. ¿Por qué está tan en contra de los que creen en Dios? Porque el Partido Comunista es el mayor enemigo de la Biblia, el mayor enemigo de la palabra de Dios. Cuando el Partido Comunista asciende al poder, prohíbe y elimina todas las religiones, estableciendo a la larga el dominio del ateísmo en China para asegurar la permanencia del régimen. Esta es la principal política del Partido Comunista en cuanto a las religiones.
La cláusula institucional de la libertad religiosa está para mostrársela a los extranjeros. Es un medio político para que el Partido Comunista mejore su influencia internacional. Mientras el Partido Comunista esté en el poder en China, ni sueñes con tener libertad religiosa. Si sigues el camino de los que creen en Dios, estás cortejando la muerte. Aunque no te enfrentes al pelotón de fusilamiento, te pudrirás y morirás en la cárcel. ¿Lo entiendes ahora? ¿Quieres más detalles? China es el mundo del Partido Comunista. Si naces en China, tienes que escuchar al Partido Comunista. Tienes que ser un ciudadano conforme para vivir con tranquilidad. ¿Quieres creer en Dios libremente? De eso nada. Aunque huyas al extranjero para creer en Dios, pediremos tu extradición. Escucha. El Partido Comunista es revolucionario. Si desafías su liderazgo, el Partido Comunista acabará con tu vida, te arrancará la cabeza. Te aconsejo que actúes con sensatez y cooperes con nosotros. La alternativa es la muerte. Tienes que pensártelo con claridad. No entiendo por qué. El Partido Comunista reprime las creencias religiosas. ¿Por qué se trata a los cristianos como si fueran delincuentes? ¿Por qué se les persigue con medios revolucionarios? Y se les tortura hasta la muerte. Esto no es válido para el derecho internacional. Aquellos que creen en Dios glorifican y veneran a Dios. Aprecian la búsqueda de la verdad y viven según la palabra de Dios. Son ciudadanos respetuosos que toman el camino correcto de la vida. ¿Por qué el Partido Comunista considera a aquellos que creen en Dios una molestia y unos enemigos implacables con los que no puede convivir? El gobierno quiere que la gente siga los caminos depravados y malvados y prohíbe seguir el buen camino. No es de extrañar que la sociedad china sea cada vez más oscura y malvada. Nos está la consecuencia del odio a la verdad, del ataque a la justicia y del antagonismo hacia Dios. Dice Dios Todopoderoso, el auge y la caída de un país o nación se basa en si sus gobernantes adoran a Dios y si llevan a su pueblo más cerca de Dios y lo adoran. Él hará que los que le siguen y adoran prosperen y traerá declive y extinción sobre los que le resisten y lo rechazan. Han Lu, parece que realmente entiendes al Partido Comunista. Admito que nunca ha dejado de hacer cosas malas desde que se hizo con el poder. Ahora ha provocado la resistencia del pueblo. ¿Pero qué es el pueblo a ojos del Partido Comunista? Al Partido Comunista no le importa eso. Te voy a decir la verdad. El Partido Comunista es un partido satánico que se opone a Dios. Marx, Lenin, Stalin y Mao Zedong eran líderes de sectas satánicas. Eran enemigos acérrimos de Dios, que actuaban contra Dios. Es inútil oponerse al Partido Comunista o que el pueblo odie al Partido Comunista. El Partido Comunista tiene tanques y ametralladoras. Reprimiremos y aniquilaremos a cualquiera que se oponga al Partido Comunista. El Partido Comunista es ateo, mientras que los creyentes en Dios sois teístas. El Partido Comunista y los creyentes en Dios son enemigos. Esta es una lucha de clases, ideológica y a muerte. ¿Lo entiendes? También deberías saber que la fe en el Partido Comunista se halla en una grave crisis. Ya nadie cree en la teoría del comunismo. La mayoría del pueblo chino reconoce la existencia de Dios, del destino y del karma. Cada vez más gente cree en Dios hoy en día. Dime, ¿cómo podría no reprimiros el Partido Comunista? Para mantener su poder político es capaz de hacer cualquier cosa. Incluso iniciar guerras y masacrar a la humanidad. El Partido Comunista es capaz de hacer eso. ¿Quién puede prohibirlo? El Partido Comunista es capaz de reprimir y masacrar. ¿Pero no hay ningún castigo? El gobierno romano condenaba la obra del Señor Jesús. Se oponía a ella y mataba a los cristianos. Dios envió la peste y destruyó el régimen romano. Los israelitas se oponían al Señor Jesús, lo condenaron y lo crucificaron. Dios hizo que Israel dejara de existir durante casi 2000 años.
hasta el presente, ¿no ha destruido Dios a todos aquellos que han obrado contra Él? La gente suele decir que los seres humanos son muy insignificantes frente a la naturaleza. ¿No son los seres humanos todavía más insignificantes frente al Creador? Se cosecha lo que se siembra. Este es un hecho que nadie puede negar. La existencia de la ley celestial es la realidad del dominio de Dios. Aunque ustedes no reconozcan a Dios, ¿no deberían aceptar el karma? ¿Cómo te atreves? Capitán Chen. Han Lu, a decir verdad, no es que no entendamos a la gente que cree en Dios. Hay creyentes en Dios entre mis amigos. Sé que aquellos que creen en Dios son buena gente, que no hace cosas malas. ¿Por qué os quiere capturar el Partido Comunista? Porque vuestra Iglesia de Dios Todopoderoso está evolucionando muy deprisa. Su repercusión es cada vez mayor. Seguís difundiendo la palabra de Dios Todopoderoso, conmocionando a toda la comunidad religiosa. ¿Sería posible que el Partido Comunista no os reprimiera ni prohibiera? ¿Sabes de qué va el caso del 28 de mayo en Zhaoyuan, Shandong? Fue la señal del Partido Comunista al mundo entero de que quería prohibir y destruir la Iglesia de Dios Todopoderoso. Y fue también cuando gritó el eslogan: las tropas no se retirarán hasta culminar el veto. ¿Qué demuestra eso? Que la Dirección Central ha decidido prohibir y eliminar completamente todas las iglesias clandestinas. Especialmente tu Iglesia de Dios Todopoderoso. Tras el juicio público del caso, aunque mucha gente ha planteado todo tipo de preguntas, diciendo que era inventado por el Partido Comunista para desprestigiar la Iglesia de Dios Todopoderoso, sin embargo, el tribunal hizo una vista pública del caso. Los medios informativos también hicieron reportajes de seguimiento del caso. Por mucho que dudéis del caso del 28 de mayo o que lo neguéis, es inútil. Si el Partido Comunista puede decir y hacer algo, seguro que mucha gente lo creerá. Aunque la mentira y la violencia no son algo positivo, son eficaces. ¿No se trata de eso? Capitán Ma, este caso de Zhaoyuan, Shandong, solo puede engañar a la gente por poco tiempo. Las mentiras no duran mucho. Tarde o temprano se desvelará la verdad. Cuando el Partido Comunista reprime las creencias religiosas, reprime a las minorías étnicas. A los universitarios siempre se inventa algún caso injusto. Esta es la base de la opinión pública diseñada para alcanzar su objetivo. ¿Quién no sabe que los tribunales y medios de comunicación están controlados por el Partido Comunista? No hay nada de independencia. El tribunal es la maquinaria nacional para que el Partido Comunista mantenga la dictadura. Los medios informativos son la voz del Partido Comunista de China. Pregoneros que se inventan mentiras para que el Partido Comunista de China confunda al pueblo y engañe al mundo. Este es un hecho reconocido. El caso del 28 de mayo de Zhaoyuan, Shandong está plagado de dudas. Cuando se estaba viendo el caso en el tribunal, sus autoras declararon ante el mismo: Zanfan y yo somos las únicas portavoces del verdadero Dios Todopoderoso. El Estado reprime al Dios Todopoderoso en el que cree Zhao Beishan, no al Dios Todopoderoso en el que creemos nosotras. Nunca tuve ningún contacto con la Iglesia de Dios Todopoderoso. Dijeron que no pertenecían a la Iglesia de Dios Todopoderoso. Lo desconcertante fue que el juez del Partido Comunista de China llegó a ignorar las declaraciones de los acusados y falló, considerando que todos ellos pertenecían a la Iglesia de Dios Todopoderoso. ¿Cuál fue el problema? El tribunal del Partido Comunista Chino distorsionó los hechos, incriminó y desprestigió a la Iglesia y desestimó los hechos culpando a la Iglesia de Dios Todopoderoso de este asesinato. El gobierno comunista chino también usó los medios para que informaran del caso masivamente. Los que tienen discernimiento ven que este fue otro caso falso elaborado por el Partido Comunista de China. ¿Cuál era el propósito del Partido Comunista de China al hacerlo? La gente inteligente ve que esto
Fue una manipulación de la opinión pública para reprimir y perseguir a la Iglesia de Dios Todopoderoso. Si el caso de Zhao Yuan Shandong fuera falso, ¿qué pasa? Para reprimir a la Iglesia de Dios Todopoderoso, el Partido Comunista puso en marcha toda la maquinaria de propaganda y obtuvo resultados. El Partido Comunista tiene un megáfono. Todos los medios, las radios y los periódicos son herramientas del Partido Comunista. Aunque tengas razón, no hay lugar donde puedas decirlo. El Partido Comunista tiene una máxima: una mentira repetida 10.000 veces se convierte en una verdad. ¿No sabías eso? El Partido Comunista gobierna al pueblo chino con mentiras y violencia revolucionaria. Es una necesidad política. Como dijo el presidente Mao, esto no es una conspiración, es un complot al descubierto. ¿Qué son las mentiras? El fin justifica los medios. Es el estilo de hacer las cosas del Partido Comunista. ¿Lo entiendes? ¿Creen que pueden confundir y engañar al pueblo chino y al mundo con mentiras? Yo no lo creo. Las mentiras pueden confundir al pueblo por un tiempo, pero nunca por mucho tiempo. Tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. Para mí no es creíble el dicho de que una mentira repetida 10.000 veces se convierte en una verdad. No se me ocurre ninguna mentira que se haya convertido en verdad después de que se repitiera 10.000 veces. Al final se revelarán y eliminarán las mentiras. No se pueden mantener para siempre. Las acciones y obras del Partido Comunista confirman las palabras de la Biblia. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. El diablo es el padre de los mentirosos. Solo el diablo miente y engaña desenfrenadamente. ¡Cállate ya! ¿Cómo te atreves? Capitán Ma, Capitán Chen, si no nos ponemos serios con ella, no colaborará. No sabes lo que se te viene encima. Quieres ir a las malas. ¡Colgadla! ¿Qué tal? ¿Te gusta? No creas que puedes soportarlo y que no nos encargaremos de ti. Tenemos orden del Comité Central de prohibir por completo la Iglesia de Dios Todopoderoso. Da igual cómo se os trate a los de la Iglesia de Dios Todopoderoso. Matar a alguien como tú no es nada. Cuando mueras, te enviaremos al crematorio para deshacernos de ti. O podemos mandarte al horno de los ladrillos para convertirte en carne molida con la máquina de hacer ladrillos. Los creyentes en Dios Todopoderoso son duros. Venga, ponedla en los columpios y dejad que se divierta. ¿Vas a hablar? ¡Habla! Habla. ¿Qué significa MZ? ¿Dónde pusiste los 100.000 yuanes? Seguid. Capitán, lleva ahí colgada todo este tiempo. ¿Ya ve? Bajadla.
Estás en nuestras manos. Ni tu Dios puede salvarte. Piénsalo. Si no hablas, no esperes salir de aquí con vida. Vosotros dos, vigiladla. Que no coma, ni duerma. De acuerdo. De acuerdo. A ver cuánto tiempo lo soporta. Maldita sea. ¡De arriba, muévete! No te hagas la lista conmigo. Antepasados de lo antiguo, amados líderes, todos ellos se oponen a Dios. Su intromisión ha dejado todo lo que está bajo el cielo en un estado de oscuridad y caos. Libertad religiosa, los derechos legítimos y los intereses de los ciudadanos, todos son trucos para tapar el pecado. ¿Por qué levantar un obstáculo tan impenetrable a la obra de Dios? ¿Por qué emplear diversos trucos para engañar a la gente de Dios? ¿Dónde están la verdadera libertad y los derechos e intereses legítimos? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está el consuelo? ¿Dónde está la cordialidad? ¿Por qué usar intrigas engañosas para embaucar al pueblo de Dios? ¿Por qué usar la fuerza para suprimir la venida de Dios? ¿Por qué no permitir que Dios vague libremente por la tierra que creó? ¿Por qué acosan a Dios hasta que no tenga donde reposar su cabeza? Dios Todopoderoso, el Partido Comunista de China es tu enemigo. Son un grupo de demonios que se oponen a ti. Dios mío, odio con amargura al diablo, Satanás. Por más que me torturen, yo solamente opto por la verdad y estoy de tu lado.